sentido material, ¿cierto? Yo tenía yo descargué la Biblia de página de internet, pero ¿cómo se llama la Biblia de ustedes? Traducción del Nuevo Mundo. Y en San Juan 1:1 dice, ¿cómo dice, hombre? Estaba leyéndola. Que en el principio era el verbo y el verbo era un Dios. Era un Dios. Entonces, mi pregunta es, entonces, ¿cuántos dioses hay en el cielo en estos momentos? Está la respuesta para los dos. En el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Un Dios. ¿Cierto? Sí. Pero no te decimos que acá dice, mi nombre es Fernando, mi compañero es Martín, ¿su nombre es? Guzmán. Guzmán. Don Guzmán. Acá dice que al principio la palabra existía. A Jesús se le llega a conocer en la Biblia como la palabra. Cuando uno empieza a analizar los evangelios, Jesucristo, cuando vino acá a la tierra, una de las cosas más importantes que vino a dar, aparte de dar su vida, era enseñar. Entonces la palabra se le asemeja a Jesús porque él enseñaba la palabra, él hablaba. Sí. Era una de las cosas que él existía. Entonces acá estamos hablando de Jesús. Dice, al principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios. Pero si nota que acá el Dios estaba con Dios, sí. Esa es la inquietud, porque aquí en la Reina Valera no dice eso. Esa es la inquietud que tenía y gracias a Dios pues dice así. Yo la descargué, la traducción del Nuevo Mundo también la descargué. Me gusta mucho también. 1:1. Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí dice, en el principio la palabra existía y la palabra estaba con Dios. Entonces, como se hace referencia a Jesús, sí. Jesús fue la primera creación que hizo Dios. Por eso Dios está con D mayúscula. Ajá. Se está hablando de Jehová, del Creador, del Dios Todopoderoso. Pero nota lo que dice más abajo, dice, Él estaba en el principio dice, y la palabra era un Dios. Y la palabra pero era un sí Dios. Nota que era un Dios con D pequeña. Sí, pero vean, si nosotros le cambiamos el sistema, por decir así, ¿no? Porque el verbo significa palabra. Verbo significa palabra. Entonces yo le diría así, en el principio era la palabra, ¿sí? Por quitarle el verbo. Era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Quitándole el palabra verbo, porque verbo significa Dios. Palabra. ¿Sí? Palabra. Sí. Entonces, eso es. Entonces, aquí en lo normal dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo le cambiaría, entonces, como el verbo significa palabra, entonces diría, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. No hay ningún separado a otra persona. Mientras que en la traducción del Nuevo Mundo sí separa mostrando que hay otro Dios. Entonces la pregunta mía era, ¿cuántos dioses hay en el cielo en estos momentos? Es que acá en este caso está hablando de un Dios inferior, pero que estaba con Dios. Incluso, note lo que dice el 3, dice, todas las cosas llegaron a existir por medio de él. Y si uno lee la Biblia,